Buenas noches. Voy a iniciar el ítem número 2 de Finanzas Internacionales. La pregunta que me corresponde es: ¿cuál es el efecto que predice el modelo H.O. Samuelson sobre la movilidad de los factores productivos? Para ello, primero voy a comenzar a hablar sobre la teoría de H.O., que suele presentarse sobre la base de dos teoremas. El T1, que es el teorema que trata y predice el patrón de comercio, y el T2, que es el teorema de igualación en los precios de los factores, que aborda el efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores productivos, que es capital y trabajo. Primero, el T1, el teorema de H.O. dice que una nación exportará la mercancía cuya producción requiera un uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la mercancía cuya producción requiera de un uso ya sea intensivo del factor relativamente escaso y caro. En otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente intensiva en trabajo e importa la mercancía relativamente intensa en capital. Ahora, con respecto al teorema 2, que es el teorema de la igualación de los precios de los factores, se le conoce también como el teorema H.O.S., debido a que Paul Samuelson ya fue quien comprobó rigurosamente este teorema de igualación de los precios de los factores. El teorema de igualación de los factores, de los precios de los factores, dice que el comercio internacional dará lugar a la igualación de las remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los factores significa que el libre comercio internacional también iguala los salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas naciones. En la realidad, la igualación de los precios de los factores no se observa a causa de enormes diferencias de recursos, ni barreras comerciales y diferencias internacionales en tecnología. El modelo de H.O. predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor, trabajo o capital, tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requiere una mayor cantidad de ese factor. O sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Al mencionado también se les conoce como la teoría de las proporciones. Ahora, resumiendo los supuestos antes descritos, voy a mencionar que estos pueden ser expresados según 11 supuestos. Primero está que hay dos naciones y dos mercancías y dos factores de producción. Ambas naciones usan la misma tecnología en la producción. La mercancía X es intensiva en trabajo y la mercancía Y es intensiva en capital, en ambas naciones. La cuarta, ambas mercancías se producen con rendimiento constante a escala en ambas naciones. Quinto, hay especialización incompleta de la producción de ambas naciones. Las preferencias son iguales en ambas naciones. Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de factores en las dos naciones. Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, pero no hay movilidad internacional de factores. No hay costo de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al libre flujo del comercio internacional. Todos los recursos se emplean por completo en ambas naciones y, por último, el comercio internacional entre las naciones está equilibrado. Esa sería mi respuesta y este sería el respaldo. Buenas noches.